Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando, con quien les habla la doctora Wanda Pérez. Como siempre, llevando a todos los hogares dominicanos un contenido de salud de calidad y revelando y desvelando algunos de los mitos en salud que con frecuencia atacan a nuestra sociedad dominicana. El día de hoy tenemos una invitada, como siempre, muy especial porque nos caracterizamos por traer gente profesional y especial que lleve información específica y de calidad a todos ustedes para que no se confundan. Tenemos con nosotros a la doctora Raquel Olivares. La doctora Raquel Olivares, bienvenida doctora, es ginecobstetra, además es sexóloga y es especialista en enfermedades de la reproducción femenina. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, Wanda, muchas gracias por la invitación. Verdaderamente es un placer poder acompañarte en la tarde de hoy y traer a tus espectadores pues esos temas que muchas veces no nos atrevemos a tratar, y aquí pues vamos a tratar de subsanar esos pequeños mitos, esos tabúes que muchas veces traemos desde la casa, desde las abuelitas, y pues nada, un placer estar por aquí. Y yo debo felicitarte, primero agradecerte porque yo sé que tu agenda es una agenda muy justa, precisamente porque trabajar con embarazadas, trabajar con todas las patologías que involucra el sistema reproductor femenino. Y debo felicitarte además porque además formarte en la parte de lo que es la sexología también es un plus, porque poder hablar de manera abierta acerca de los problemas que afectan a la pareja desde el punto de vista sexual, pues da parte de lo que es la salud reproductiva, entiendo. Es así, muchas veces converso con mis pacientes y les digo, las mujeres aún no entendemos que las ginecólogas, el ginecólogo, no solamente es el médico de la parte genital en las mujeres, sino también que se convierte en el médico internista, en su psicólogo, en su mejor amigo. Entonces, poder formarnos en esa parte es súper importante, porque así las pacientes cuando te visitan, ellas sienten que tú eres como su apoyo, tú eres como ese sostén. Voy donde mi doctora, ella me puede aconsejar, la puedo ayudar. Entonces entiendo que cada vez que nos formamos en estos tópicos que son tan importantes, es un plus para nosotros como especialistas, pero también para brindar lo mejor a nuestras pacientes. Y tú sabes que aprovechando justamente este impacto que tiene en ti esta labor, aprovechando eso, yo quiero que conversemos acerca del coito doloroso, que bueno, desde el punto de vista de la especialidad ya tiene un nombre más profesional, pero para que nos entiendan, el día de hoy yo voy a conversar con la doctora acerca del coito doloroso, de esas relaciones sexuales que suelen ser incómodas, que suelen ser dolorosas y que muchas veces generan cierto rechazo a las mismas por parte de quien la padezca. ¿Qué te parece? Es así, excelente. Entonces, como bien decías, conocemos al coito doloroso, médicamente ya lo llamamos dispareunia. Increíblemente es un tema que aún en la actualidad, a pesar de la liberación femenina que existe en estos días, es muy poco tocado. Muchas veces las mujeres no nos atrevemos a conversar con nuestras parejas respecto a este tema. Entonces, cuando hablamos de coito doloroso o dispareunia, son aquellas pacientes que van a sentir dolor durante el acto sexual. Se considera un número de 3 veces considerable, de 1 a 3 minutos de iniciar el acto sexual o 60 minutos después de haber iniciado el acto. Entonces ya yo tenemos... para aclarar el concepto, puedo tener relaciones sexuales, puedo tener una penetración sin dolor y puede haber culminado esta actividad sexual y luego a los 60 minutos que aparezca el dolor. Exactamente, si ocurren en los primeros 60 minutos, cabe dentro del diagnóstico de dispareunia. Ya si es posterior, pues podemos buscar otras causas, pero si está entre los 60 minutos y durante el acto sexual, sí se considera entonces ya el diagnóstico de dispareunia. ¿Puede haber, puede entrar dentro del diagnóstico la aparición de dolor previo a la penetración, o sea, cuando inicia el estímulo sexual? Sí, puede ocurrir y se va a asociar normalmente a aquellas pacientes que también van a tener el diagnóstico de vaginismo. ¿Qué es el vaginismo? Va a ser una contracción involuntaria de los órganos, tanto de la pelvis como de los músculos que la arropan, y la paciente, ya sea por factores psicológicos,
puede realizar esta contracción que es totalmente involuntaria, entonces puede iniciar el dolor. Desde el primer estímulo sexual puede representar el dolor. Entonces ahí vamos a tener un vaginismo acompañado de dispareunia. Entonces esos van a estar concomitantemente en esas pacientes. Entonces sí podemos observarlo en algunas pacientes. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, que la paciente debe identificar? O cuando hablo de la paciente me enfoco mucho al sexo femenino. Sí, claro. Voy a hacer una pregunta. ¿En el sexo masculino puede existir esta condición? Por supuesto que sí. Los hombres también pueden presentar dispareunia, es en un menor porcentaje, pero sí puede ocurrir, sobre todo cuando existe algún factor orgánico en los hombres. Muchas veces se habla de aquellos pacientes que se han realizado la circuncisión, pueden presentarlo, pues ya ahí cuando hay un factor estructural se trata de corregir esa parte, entonces el paciente tiende a mejorar. Desde el punto de vista, doctora, de la clasificación de cómo se organizan estos desórdenes siempre son de origen físico, de origen orgánico, o hay un componente emocional con el cual se está relacionado? Por supuesto que sí. Mira, cuando hablamos del coito doloroso, hay que tener muy claro una cosa. Hay dos vertientes. Primero lo podemos englobar en lo que son las anatómicas o estructurales y también podemos englobar en la parte psicológica. En la parte de que tiene que ver con la anatomía y la estructura, hablamos de esas pacientes que pueden tener condiciones como la enfermedad pélvica inflamatoria, miomatosis uterina de grandes elementos. También podemos tener aquellas pacientes que están en la perimenopausia, en la menopausia, que la misma resequedad vaginal por la deficiencia de estrógenos puede causar que ocurra dolor. También se habla de que en la parte psicológica, que es sumamente importante, son aquellas pacientes que de una u otra manera tienen alguna situación con la pareja, no se atreven a dialogarla y en el momento del acto sexual ni siquiera tienen una lubricación adecuada. Entonces esto puede llevar a la pareja, a la joven, a tener dolor durante el acto sexual y posterior a que esto se vuelva como un círculo vicioso. No lo conversa, no lo habla con su pareja y por lo tanto con frecuencia va a presentar dolor y si no corriges la causa, pues entonces se va a volver algo que va a ser muy frecuente en aquellas pacientes. Entonces, doctora, si una paciente tiene un acto sexual doloroso, que por lo general entonces va a ser traumático para ella, y esto no se corrige, al próximo va a ocurrir básicamente lo mismo, se va convirtiendo en un círculo vicioso. Significa que psicológicamente una paciente que haya tenido un trauma sexual puede ser una paciente que aunque actualmente esté con una pareja que no represente para ella un trauma, pueda manifestarse de igual manera. Sí, claro que sí, porque aquellas pacientes que han tenido historia de violación, aquellas pacientes que hayan tenido algún acto sexual violento, pues entonces van a enfrascar a nivel psicológico una serie de condiciones que van a hacer que eso se empiece a repercutir en lo adelante de sus siguientes parejas. Por lo tanto, así como el vaginismo se representa en aquellas pacientes que tienen dolor previo al coito, también existen esas pacientes que tienen vaginismo por un origen de una historia que antecedió y causa el dolor en el momento del acto, pero realmente es algo meramente psicológico. Son aquellas pacientes que al traer a colación esa historia, ese recuerdo que no les permite disfrutar del acto sexual, entonces van a presentar dolor y pueden también ahí contraer lo que es el vaginismo y al contraer los músculos de la pelvis, entonces se vuelve como un círculo vicioso. Cada acto sexual va a ser más dificultoso porque ya vas a ir predispuesta, entonces se va a volver, como tú decías, un círculo vicioso y hasta que no se corrige esa parte, ya sea psicológica o estructural, pues la paciente va a continuar presentando el mismo cuadro. A manera general, entonces, si todos estos factores se encuentran, significa que, por supuesto, cada paciente debe ser tratada de manera individualizada. Exactamente. Los signos fundamentales por los cuales se identifica esto siempre van a ser el dolor, o hay algún síntoma o algún signo fuera de la actividad sexual que me puede hacer sospechar a mí como paciente o a mi médico de que tengo la posibilidad de desarrollar esta patología. Sí, mira, cuando la paciente nos llega a la consulta tenemos que hacer una buena historia clínica. Sabemos que la historia clínica es la base de cada médico, ¿verdad? Entonces, sí, muchas veces las pacientes, de hecho, cuando las estamos evaluando y escuchando cada uno de los antecedentes que tienen, nos habla hasta del consumo de algunos fármacos, nos habla de pacientes que han recibido hasta quimioterapia.
radioterapia, que son factores que van a disminuir totalmente la producción de estrógenos, van a causar resequedad de las mucosas, no solo vaginal, sino también en cualquier área del cuerpo, y por lo tanto van a tener resequedad que posterior a eso puede causar hasta sangrado en estas pacientes. Y cuando tú tienes una paciente que no está cómoda en lo que es la parte vaginal, que se siente reseca, que tiene spotting, que son los manchaditos intermitentes, al momento de tener el acto sexual no va a estar lista, debe estar predispuesta. Entonces, por lo tanto, como ya existen todos esos factores, no va a disfrutar del acto y va a ocurrir entonces el caso del coito doloroso. Entonces, esas pacientes, ¿qué nos van a decir? Es difícil, para ser sincera, que la paciente se dirija a la consulta y te diga, doctora, yo vine porque yo tengo dolor al tener relaciones sexuales. De 10 mujeres, van 2 y te dicen, yo vine por eso. Es que hay un mito muy importante con esto, porque para algunos, para el sexo opuesto, incluso puede ser más placentero que la mujer tenga menor lubricación y que tenga mayor roce o contacto en su área genital, sí, sin tomar en cuenta que puede haber pues un mayor daño. Para muchas mujeres también es vergonzoso ir y decirle a su médico que están teniendo una actividad sexual traumática, que incluso puede entrar dentro de la clasificación de las violaciones. Sí. Entonces, yo creo que eso se ha vuelto un revuelo, pero seguimos, yo creo, con esos grandes mitos de no hablar, de no conversar de estas situaciones por cierto miedo a ser clasificadas según de acuerdo a qué manera, o por ser señaladas. Es así. Entonces, como te decía, esas pacientes a veces es como un hallazgo fortuito. Mientras le estás haciendo la evaluación quizás rutinaria del año, ellas te dicen, no, porque doctora, a veces tengo relaciones o tengo pocas relaciones con mi marido porque me duele, me molesta, no me gusta. Y tú tratas de indagar y en un porcentaje muy alto es porque las pacientes quizás no tienen una relación de pareja la más idónea, no se sienten a gusto, y esto influye bastante, es uno de los factores primordiales. Pero como te decía, es muy difícil que ellas se dirijan a la consulta específicamente porque tienen dolor durante el coito. Ellas te lo dicen ya en el momento de la historia clínica, entonces ahí tú lo abordas, pero es difícil que ellas acudan por lo que decías de que lamentablemente todavía sigue siendo un mito hablar de tus relaciones sexuales, incluso hasta con tu misma pareja. Puede ser, doctora, algo transitorio, secundario, por ejemplo, alguna infección local. Sí, claro. En la zona. Claro que sí, porque como te decía, de entre los factores con la enfermedad pélvica inflamatoria, si corregimos la causa, que es una infección que nos lleva a la enfermedad pélvica, pues inmediatamente va a desaparecer el dolor y al momento del coito, pues la paciente va a volver a disfrutar la relación sexual. Ahora bien, si no corregimos lo que está afectando a la paciente, pues vamos a continuar con el mismo círculo vicioso. Pero claro que sí, se corrige. Siempre la corrección de estos trastornos debe ir de la mano con un psicólogo o pueden tratarse directamente, si la causa es orgánica, solo con el ginecólogo, la ginecóloga. Si es meramente orgánica, corregimos esa parte, y si vemos que persiste, a pesar de dar un tratamiento a cual sea la patología que tenga la paciente, entonces ahí sí ya podemos hacernos de la mano con un especialista del área de la psicología. No todos tenemos quizás el plus de hablar de la sexualidad, de habernos cultivado en esa parte, pero sin embargo podemos ayudar a que esto mejore. Ya si vemos que se sale de nuestras manos, pues ahí sí referimos a la paciente a que acuda a psicología y tratar de buscar qué otro factor puede estar causando esto, porque yo te voy a decir algo, somos, por ejemplo, madres. A veces hay situaciones, hasta con nuestros hijos, que pueden interferir con el acto sexual. Y las cosas que te están pasando con X o Y, tú lo reflejas durante el acto. Me duele. Las posturas, las posiciones. Yo estuve revisando algo de eso y sí me pareció que había unas recomendaciones en relación al cambio de posición en el caso de que haya mucho dolor. Doctora, ¿qué recomendación usted le daría a las pacientes ya en edad, dijéramos, postmenopáusicas, en donde muchas de nuestras mujeres dominicanas ya dan por un plano de abandono la actividad sexual o la intimidad porque tienen dolor durante las relaciones sexuales, teniendo incluso parejas de la misma edad en el género opuesto que son sexualmente muy activos y que buscan de continuar con su actividad sexual?
Sí, mira, lo que pasa es que a veces las mujeres latinas, me voy a incluir, ¿verdad? Muchas veces cuando nos llega la parte de la maternidad, del hogar, de ciertas cosas, descuidamos lo que tiene que ver con la sexualidad y sobre todo ya cuando llega la parte de la menopausia, que no es un proceso fácil, es difícil y para tú llevar el proceso de la menopausia tienes que acompañarte de tu familia, de tu médico, tratar de llevar hábitos saludables, hacer ejercicio. Entonces, ¿qué se le recomienda a estas pacientes? Ejercicio, dieta saludable, tratar de suplementarse con antioxidantes, consumir vitamina de tipo D, tratar de hacer actividades que te sean amenas. Por ejemplo, te gusta el tenis, te gusta bailar, pues haz esa actividad una vez a la semana, porque el mismo estado de ánimo te va a llevar a que así tú te sientas en actitud, ¿verdad? Claro. Porque eso tiene mucho que ver, o casi en su gran porcentaje, con todo lo que tiene que ver con la mente. Si estoy dispuesta a nivel mental, si me siento bien, si estoy contenta, pues puedo llegar al acto. Entonces, ¿qué pasa con estas pacientes? Hay medios físicos, porque a veces la parte hormonal ya no nos ayuda, la resequedad resulta incómoda, entonces existen los lubricantes, existe también la suplementación con hormonas, pero ya para las hormonas hay que hacer una serie de evaluaciones donde las pacientes hay que evaluar la parte cardíaca, la parte ósea y si califican pues se colocan las hormonas. Si son pacientes que no califican, entonces nos vamos a los hábitos del buen estilo de vida y por ahí más o menos nos vamos ayudando. Entonces esa es la recomendación para esas pacientes ya en menopausia. Y eso es bueno que tengamos eso claro, porque es penoso que muchas veces vemos cómo nuestras pacientes de una edad ya posmenopáusica abandonan su actividad sexual, que forma parte de esos placeres que tenemos los seres humanos, que forma parte de nuestra naturaleza y que en definitiva muchas veces es abandonado precisamente por eso y por una falta de orientación, de buscar una ayuda apropiada, pues dejamos eso de lado. En sentido general, doctora, en la población joven, ¿es frecuente tener este tipo de trastornos secundarios a lo que habíamos conversado? Sí, mira, es frecuente, quizás más de lo que muchas veces pensamos, porque ahora con el tema de la automedicación, se ha vuelto muy frecuente lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una inflamación en los órganos pélvicos, al momento de tener relaciones... Y yo quiero aclararlo, porque es que volvemos a algo que hablamos con mucha frecuencia en nuestro programa de la medicación y la automedicación. Es la típica y la característica mujer que a la mínima señal de flujo a través de la vulva, va a la farmacia y pide unos óvulos. Es así, entonces, como bien decías, estos mismos factores, el óvulo después de la menstruación. ¿Por qué se pone la mujer óvulo después de la menstruación? Para limpiarse, eso es lo que nos dicen en la consulta, pero yo quiero saber qué es lo que ellas quieren limpiar. El desodorante vaginal. La vagina tiene que oler a vagina, no tiene que oler a nada más. El uso frecuente de tampones por horas prolongadas, no hacen el cambio adecuado, el uso de la copa menstrual. Entonces, todos esos factores han hecho que aumente lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, es muy frecuente pacientes jóvenes que te dicen, tengo dolor al momento de tener relaciones sexuales. Pero entonces, cuando investigamos a la paciente, vemos que es una paciente que tiene con frecuencia infección vaginal, porque ha dañado totalmente lo que es la flora vaginal normal. Entonces, al tener con tanta frecuencia la infección, se inflama toda la pelvis, ocurre la enfermedad pélvica inflamatoria, la paciente no se sana, porque lamentablemente, oye, ¿qué pasa? Ellas, voy a generalizar, porque lamentablemente es el día a día en la consulta. Claro. Se ponen el óvulo en la farmacia que le dice el farmacéutico, pero tú le das el tratamiento, lo usa 2 días y se siente mejor y lo detiene. Lo detiene porque tiene que iniciar su actividad sexual. Entonces, volvemos al ciclo. Estamos en lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Una resistencia. La paciente desacredita el ginecólogo. Las vaginitis son de las causas más frecuentes por las que la paciente cambia de ginecólogo, lamentablemente, pero es por lo mismo de la automedicación. Entonces, al aumentar la enfermedad pélvica, aumentan las pacientes jóvenes con el coito doloroso y por lo tanto sí es bastante frecuente, porque muchas veces la gente dice, pero esta muchacha es joven, ¿por qué tiene dolor? Claro. ¿Tendrá algo malo? No, cuando tú investigas es una enfermedad frecuente que tiene, una inflamación frecuente y por lo tanto pues con frecuencia va a presentar el dolor al momento del coito.
Lo ideal sería, doctora, que esto se tratara en conjunto con la pareja. Claro que sí, claro que sí. Mira, como hablamos al principio, lamentablemente todavía hay muchos mitos dentro de la sexualidad y mientras nosotros como mujeres no nos atrevemos a hablar con nuestras parejas y explicarles, mira, me está pasando esto, me está doliendo, aquí en buen dominicano la mujer le dice, no, porque el hombre es un burro, un caballo. Sí. No, pero si tú no hablas con él y le explicas que te estás sintiendo mal, que no te gusta, que te está doliendo, vas a seguir en lo mismo. Entonces yo entiendo que la manera más adecuada de mejorar esta parte Porque es empezar. Es que nosotras, las mujeres, tenemos que entender que genéticamente el hombre y la mujer, no estoy justificando el sexo masculino para nada, pero genéticamente somos seres creados de manera distinta. No crea que porque usted hace un gesto de dolor durante la actividad sexual, su pareja va a entender que usted tiene dolor. De hecho, su pareja puede interpretarlo como que usted tiene placer, porque son muchos los gestos y las manifestaciones que ocurren durante la actividad sexual. Si usted no lo habla, no se lo explica, y todavía lo habla y lo explica, y el hombre muchas veces no lo entiende. Pero tenemos que ayudarlo. Al hombre hay que ayudarlo, que hay que entender que es que genéticamente el hombre no vino, no se sientan mal mis chicos, pero tenemos que entender que es que el hombre no vino genéticamente con esa parte del cerebro codificado como para entender. Usted no ve que usted a veces habla y habla y habla y ese hombre no entiende nada. Eso viene en la genética. Exactamente, él no codifica esas dos informaciones a la vez. No hay forma. No Entonces, puede. No deje que adivine, que él crea que usted hizo un gesto, o que ese hombre puede incluso pensar que tú lo estás rechazando porque tú estás teniendo una actividad sexual con otra persona. Exactamente. Mira, es que si la sexualidad es un mundo muy diverso. Lo que te gusta a ti no me gusta a mí, y así sucesivamente. Entonces, es difícil yo meterme en la mente del otro para saber lo que piensa o lo que le está pasando. Hay que hablarlo. Tienen que dialogar, porque entonces eso puede llevar hasta la ruptura de un matrimonio. Porque yo que llegue a mi casa, yo hombre, cansado, descanso, veo a mi esposa, quiero estar con mi esposa, y mi esposa me duele la cabeza, no quiero. Pero si yo no le digo que es que me está doliendo, él no lo va a entender. Claro. ¿Cómo lo va a adivinar? ¿Cómo lo va a saber? Entonces, yo invito a las mujeres a esa parte. Dialogue con su pareja, dígale, mira, me gusta así, no me gusta así, o me está doliendo, vamos donde la doctora, vamos donde el doctor, vamos a ver qué me está pasando. Porque de hecho muchas pacientes llegan a la consulta con este síntoma, que son de las pocas que van por el síntoma per se, y cuando evaluamos a la paciente, es una paciente que tiene un prolapso de órganos pélvicos, pacientes que han tenido 3, 4 partos, y cuando tú le evalúas, le dice a la paciente puja, sale la vejiga, puede salir el mismo útero, y eso le va a doler, porque es que el órgano no está ubicado donde debe de estar. Significa que la multiparidad puede ser un factor de riesgo, claro, doctora, sí, para que haya dolor al coito. Sí, es uno de los factores, porque cuando hay un descenso o prolapso de los órganos pélvicos, el órgano desciende de su área habitual, y al momento de la penetración, pues el pene va a golpear. Y esa entrada y salida va a causar dolor. Quizás no pase el primer día, pero ya el segundo día, tercer día, el área se puede inflamar más, puede ocurrir cervicitis. Entonces todo esto va a arrastrar que la paciente tenga dolor durante el coito, y por lo tanto, pues entonces ahí va a iniciar el problema, que se puede volver un círculo vicioso. Bien, ya vemos que principalmente debe ser un problema pues tomado en cuenta en pareja, abordado, sí, en pareja, para poder tener una solución más idónea. Estamos conversando con la doctora Raquel Olivares, quien nos está hablando acerca de el coito doloroso, cuáles son las medidas a tomar en cuenta para vigilar lo que está ocurriendo. Doctora, el tratamiento en sentido general. De manera general, en estas pacientes siempre va a ser muy individualizado, porque primero vamos a encapsular cuál es el origen, si es de una parte orgánica o estructural. En el caso de las pacientes que tengan el prolapso, las pacientes con cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, miomas de grandes elementos, trataríamos de subsanar esa parte médicamente, y ya una vez resuelto, si no vuelve a aparecer el síntoma, pues entonces ya ahí hemos corregido esa parte. Ya en la parte psicológica, como te mencionaba anteriormente, estas pacientes
tratamos nosotros de como ginecólogos y los que tenemos un poco más de conocimiento en el área, de mejorar y ayudar a esas pacientes a tratar esa parte. Ya si se sale de nuestras manos, referimos a las pacientes a lo que es la parte de psicología para poder ayudar en esta parte. Pero básicamente es corregir la causa para entonces tener buenos resultados. Yo sé que en relación a los mitos y a lo que la gente usualmente piensa en relación a esto, para muchas personas esto es caracterizado, o sea, para madres, por ejemplo, que sus hijas acuden para manifestarle lo que sienten, para muchas es tradicional decirlo como, eso es normal porque son las primeras veces, después tú te vas a acostumbrar. Es normal desde el inicio de la vida sexual activa que haya dolor o nunca es normal. Mira, si nos vamos a la parte que tiene que ver con el primer acto sexual, es importante saber que como hay tantos tipos de himen, que muchas veces todavía hay gente que eso no lo sabe. Hay himen perforado, imperforado, cliviforme, complaciente. El himen es la membranita que cuando se rompe, que Exacto. pudiera romperse, no siempre se rompe, Exacto. pero que al romperse, al momento del primer contacto sexual penetrante, pudiera originar el sangrado que la gente muchas veces espera. Exacto. Entonces, si estas pacientes en alguno de esos tipos de himen pueden presentar dolor, hay pacientes que en su primer acto sexual simplemente no lo sienten, pero es muy importante que la pareja, sin importar que sea el primero, no importa en qué número de actos, tenga un buen preámbulo, porque el preámbulo va a ser muy importante, porque si la paciente no está lubricada, pues por lo tanto no va a tener una penetración placentera para nada. Entonces, básicamente, el sexo no debería de doler. Ahora bien, hay también otras causas que uno también le cuestiona a la paciente en la evaluación, que por ejemplo uno le pregunta, ¿qué día del ciclo estás? ¿Qué día del ciclo tú sientes dolor? Si ellas no recuerdan, tú las mandas a la casa que ellas evalúen si es en el día 14, en el día 13, previo a la ovulación, que puedes estar un poquito más sensible, puede estar un poquito inflamada, si es previo a la menstruación, que también es un factor. Entonces, después de investigar todos estos factores, podemos entonces buscar si tiene que ver per se con el mismo ciclo o si hay otra causa. Entonces, si hablamos con la paciente respecto a esto y en medio de esta evaluación nos damos cuenta de que la paciente ha coincidido simplemente con una ovulación dolorosa y ha tenido dolor, pues a veces ni siquiera tenemos el diagnóstico, pero de manera general no podemos hablar de que el coito doloroso es algo normal, no podemos normalizarlo porque no es así. Tú vas al acto sexual porque quieres sentir placer, tú tienes que liberar hormonas, tú tienes que sentirte bien. Entonces, si tú vas al acto sexual pensando en que te va a doler, entonces dime, tú no vas a querer ir al acto sexual, porque nadie quiere ir al matadero a sufrir, ¿verdad? De ninguna manera. Y definitivamente no hay mejores palabras, doctora, para el cierre que esa. Que no debe haber un coito doloroso, que vamos a las relaciones sexuales y esa intimidad de pareja a buscar placer, no a buscar dolor. Pero antes de irnos y finalizar, por favor, díganos, ¿cómo pueden la población dominicana contactarla? Pues pueden seguirnos en Instagram, doctora Raquel Olivares, y estamos ubicados en el Centro Médico Monumental en Bellavista y en el Centro Policlínico Nacional para las personas que están en Santo Domingo Este. ¿Y el número de teléfono, doctora? Tenemos nuestro contacto 829-546-0391. Estamos a su orden. Ahora sí, aunque duela, pero que no sea el sexo, ¿no? Que Para no sea nada. la intimidad. Aunque duela, profesionalmente hablando, con quien les habla, la doctora Wanda Pérez, ha llegado al final de esta transmisión y no olviden seguirnos a través de las plataformas digitales y estar pendiente a todo nuestro contenido que es especialmente para ustedes.